quiero agradecer la paciencia de nuestro amigo Efraín Martínez Figueroa. Vamos como todos los miércoles al enlace vía Skype en vivo y en directo hasta México con el estratega y analista político Efraín Martínez Figueroa, amigo de la casa, para que hable sin censura con nosotros de los temas más importantes a ambos lados de la frontera. Mi querido Efraín, te saludo con mucho gusto, te mando un abrazo, hermano. Vicente, todo el equipo de Sin Censura y el auditorio internacional, muy buenos días. Una vez más en nuestra colaboración de cada miércoles, Vicente. ¿De qué empezamos a hablar, mi querido Efraín? Venimos arrastrando este tema de las acusaciones en el juicio contra el Chapo, de las acusaciones, los señalamientos contra el expresidente Enrique Peña Nieto, y mencionaba yo un déficit de credibilidad de los exmandatarios. Creo que hay muy pocos mexicanos que pueden creerle. Es más, qué vergüenza que haya mexicanos que digan yo le creo al Chapo en lugar de creerle a Peña Nieto, en lugar de creerle a Calderón. No es poca cosa esto que estoy mencionando, Efraín, porque ha sido la historia precisamente de sexenios anteriores, sobre todo el pasado sexenio que despide a Enrique Peña Nieto sumido en una desaprobación, en una reprobación importante. Creo, Vicente, que el tema central de esta semana se llama Estado de Derecho. Y quiero tocar este tópico porque finalmente el Estado de Derecho tiene que ver con la aplicación de la justicia, de las leyes, de la procuración y la administración de justicia en este país. Y no solamente estamos hablando de lo que hace un momento tú mencionabas del caso de lo que se está presentando allá en Estados Unidos, de este juicio, sino podemos centrarlo de lo que se está viviendo ahorita en este país con el combate a la corrupción, en el tema de el combate al huachicoleo. Es decir, ¿dónde estaba la aplicación de la ley? ¿Dónde estaba el Estado de Derecho en este país? Y es ahí donde tenemos que trabajar todos los ciudadanos en este momento histórico para México, Vicente. Y sumamente importante, invitar a todos los mexicanos a que sean solidarios en esta nueva construcción de este nuevo sistema y régimen político, en este nuevo México que deseamos todos los mexicanos. Vicente, el país cambió a partir del pasado julio en el proceso electoral, pero también los mexicanos tenemos que cambiar con actitud, Vicente, para poder colaborar en este cambio real que se desea. El cambio no se lo podemos dejar a una sola persona, a un presidente de la República. El cambio lo hace sociedad y gobierno en su conjunto, Vicente. Buen punto, mi querido Efraín. Y hablando de temas políticos, ¿qué tanto daña esto que se dice? Si bien es cierto, son declaraciones de exnarcotraficantes, si bien es cierto, es un juicio contra el Chapo Guzmán, ¿qué tanto daña en la política estos señalamientos contra los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? Coincidentemente, del PRI y del PAN, esos del PRI y del PAN que hoy le exigen, que hoy le gritonean, que hoy señalan, cuestionan, y ya lo decía, exigen al actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Te lo pregunto porque estuvo en Sonora, por ejemplo, Claudia Ruiz Massieu, en un evento ahí veíamos la foto para el recuerdo con Claudia Pavlovich, la gobernadora de Sonora del PRI, y hablan de una renovación del PRI, hablan de un PRI más democrático, de un PRI que entendió lo que dijo el pueblo, lo que mandó el pueblo el 1 de julio, y en el PAN pues se dan golpes de pecho como si fueran la última Coca-Cola del desierto. En ese sentido, ¿cuál es tu lectura de todo esto que estamos viendo en las últimas horas? Vicente, en torno a la visita que hizo Claudia Ruiz Massieu en Sonora, tiene que ver con la toma de protesta de un presidente interino en el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, y tiene que ver con prácticamente el inicio de la competencia rumbo al 2021, que hay cambio de gobierno estatal y que ya empieza la lucha por el poder, por la gobernatura.
Es claro, Vicente, empezar a analizar los escenarios que se están presentando en Sonora, donde hay que recordarle a tu auditorio internacional que Sonora obtuvo resultados muy favorables a favor de la coalición Morena PTPs. Votaron el 59%, emitió el voto a favor de esa coalición, a favor de Andrés Manuel López Obrador. Se ganó 21 distritos locales, se ganaron los 6 municipios mayores a 100,000 habitantes, incluyendo la capital del estado, se ganaron las senadurías, se ganaron 7 de 7 distritos federales, 7 de 7 diputados federales. Es decir, Vicente, la transición o el escenario futuro rumbo al 2021, en este momento, haciendo un análisis, pues es competitivo Morena por primera vez, un partido ajeno al Partido Acción Nacional y al PRI, que son dos partidos que han gobernado Sonora, y creo que también se está dando un fenómeno muy particular en el estado de Sonora. Si bien ganaron 6 municipios estratégicos mayores a 100,000 habitantes, quiero decirte que a 4 meses, que hoy se cumplen 4 meses de gobierno de todas esas alcaldías, hay una serie de hartazgo social, hay inconformidad, hay descontento con diversos alcaldes porque no están respondiendo, y las expectativas fueron muy altas en la votación en el pasado proceso electoral. Y ya se escucha y ya se visualiza la posibilidad de candidaturas independientes rumbo al 2021 en el caso de la gobernatura, Vicente. Hablando de credibilidad, que creo que en política, si no lo es todo, es algo muy importante. Interesante leer y escuchar también las declaraciones de un Santiago Nieto, exfiscal de delitos electorales, hoy encargado de el tema financiero en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la vigilancia, la policía financiera en el gobierno de López Obrador, que dice: en el combate al huachicol saldrán más políticos ligados y habrá cero tolerancia. Yo creo que el mexicano de a pie ahora sí se cree eso de cero tolerancia, ¿no? Y habrá que esperar a qué políticos se refiere Santiago Nieto. Pero estamos, salvo que tú me digas lo contrario, a punto de destapar la caja de Pandora, la cloaca. Así es, Vicente. Creo que uno de los resultados que se tienen que presentar en este combate a la corrupción son nombres. La gente quiere saber qué empresarios están involucrados, qué políticos están involucrados, todos los eslabones que involucran al huachicoleo. Es decir, quieren llegar al fondo del asunto. Quieren que la Procuración y la Administración de Justicia se lleve a cabo, que se aplique la ley, que existe un Estado de Derecho en este país, que se ponga el ejemplo. Y el ejemplo va a ser muy importante en este tema, Vicente, para otros asuntos y otros temas prioritarios en la agenda nacional, Vicente. Está también el caso de la investigación de corrupción dentro de la Comisión Federal de Electricidad, en la CFE. Y te vas en cada una de las áreas y vamos a encontrar que se tiene que llevar a cabo una política central y prioritaria, fundamental en esta nueva administración de Andrés Manuel López Obrador. Por lo pronto, yo aplaudo la valentía, la firmeza, la decisión de Andrés Manuel López Obrador de estar trabajando en este combate a la corrupción con el huachicoleo, aún arriesgando su vida, arriesgando su seguridad personal, porque está tocando intereses sumamente fuertes, intereses que involucran una gran cantidad muy fuerte de dinero. Estamos hablando de cantidades millonarias de dinero, gente que ha vivido durante muchos años con esta actividad del huachicoleo. Efraín, y si me permites regresar al tema de los señalamientos de soborno del Chapo Guzmán a Enrique Peña Nieto,
Pues esperemos que esto también nos lleve algún día a no tener dinero del narcotráfico metido en campañas políticas, porque las acusaciones son de ese tamaño, que el narco, en este caso, el Chapo Guzmán, financió la campaña que llevó a la presidencia a Enrique Peña Nieto. Yo no creo que sean descabelladas las preguntas que dicen, ¿narcopresidentes entonces? Si se llegara a confirmar esto, y como lo mencionaba también, estuvo embarrado por el hecho de que una ex asistente personal de este narcotraficante testigo, Alex Cifuentes, trabajó con JJ Rendón, el venezolano, este mercenario estratega que fue contratado por el PRI en la campaña. O sea, todo se complica. Y me lo preguntaba Toño hace rato, ¿qué necesidad tendría un narcotraficante, un testigo, por cercano que sea al Chapo Guzmán, de embarrar a un personaje como JJ Rendón, o mencionar a una mujer que trabajaba para él y que mandaba fotografías de maletines repletos de dinero en efectivo? Pero creo que de aquí, mínimo, podríamos aspirar a que en el nuevo régimen se limpien las finanzas de las campañas. Ojalá que así sea, ojalá que no peque de optimista, para que el narco no esté financiando las campañas. Mira, Vicente, una medida para poder reducir el financiamiento, vamos a decir, ilegal en campañas electorales, porque no solamente tiene que venir del narcotráfico, también puede venir financiamiento de evasión fiscal, puede ser financiamiento de otra índole, de otro tipo. De mordidas dentro del gobierno, ¿no? De los famosos moches, que los utilizan como un fondo para aplicarlos o ejercerlos durante campañas electorales. Vicente, creo que es muy importante en esta nueva etapa del país, efectivamente, el tema del financiamiento en campañas electorales, pero para ello hay que ir a una reforma política electoral que hace mucho tiempo estoy promoviendo. En México no hay procesos internos obligatorios organizados por los institutos electorales, es decir, no hay elecciones primarias, sino que cada partido tiene sus estatutos, tiene sus reglamentos, y en base a esos estatutos ellos seleccionan a los candidatos. Cuando los candidatos sean electos a través de un proceso democrático, no importa si seas hombre o mujer, tú simplemente cumples con los requisitos de que quieres ser candidato a cualquier cargo de elección popular, y los partidos políticos llevan a cabo estos procesos internos a través, organizados por los institutos electorales, como lo organizan actualmente en las elecciones constitucionales. Cuando lleguemos a ese momento, vamos a evitar enormemente el financiamiento ilegal. ¿Por qué? Porque no va a llegar los que quieren los grupos de poder, sino que va a llegar realmente el que tiene más capacidad, más experiencia, más respaldo popular, son muchos los factores que van a ser importantes. Entonces, todo esto involucra una serie de reformas que, te pongo el ejemplo, de una reforma política electoral que hay que transitar a que los procesos internos y las elecciones primarias sean obligatorias constitucionalmente y en el marco jurídico electoral, y que sean organizados por el Instituto Nacional Electoral y no por los partidos políticos, porque entonces nos encontramos con los vicios de los famosos dedazos, Vicente. Y entonces es ahí donde entran estos tipos de financiamientos con mayor facilidad. Yo siempre he dicho que con estas cosas que están ocurriendo, cualquier cosa que diga de reconocimiento sobre las acciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sonará a papacho. Pero ¿sabes que las cosas van bien? Cuando parece que el universo conspira para esta consulta ciudadana del 21 de marzo, que será la primera consulta ya como gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya como presidente, en la que, entre otras cosas, se le preguntará al ciudadano de a pie si quiere que se investigue y, en caso de que sea prudente, se enjuicie a los expresidentes. Con todo esto que está saliendo, no creo que haya un mexicano que se oponga a que se investigue y se enjuicie
a los expresidentes. Ya leíamos algunas declaraciones de Vicente Fox que López Obrador insiste en enjuiciarme por huachicol. No es López Obrador, sería el ciudadano de a pie, el mexicano, ¿no? El que decida si se enjuicia o no a los expresidentes, pero entre eso y las declaraciones explosivas del testigo en el juicio contra el Chapo Guzmán, creo que pues todo está de pechito. Hasta le salió, esto sí que sin planearlo, a López Obrador, ni mandado a hacer. Quiero decirte, Vicente, que los grupos de poder a través de los partidos tradicionales fracasaron en esa estrategia política y de comunicación de tratar de ensuciar el combate a la corrupción de Andrés Manuel López Obrador con el tema de desabasto de combustible. Hasta este momento, los ciudadanos han demostrado solidaridad y concientización en torno a estas acciones gubernamentales por parte de Andrés Manuel López Obrador, y te doy el ejemplo. Han dado un mayor bono a estas acciones de Andrés Manuel. Y ahí están los estudios de opinión, están los estudios demoscópicos, las encuestas. Perdón por interrumpirte, ¿tú me estás diciendo que al PAN y al PRI le salió el tiro por la culata? Hasta este momento sí, porque aquí están las encuestas, y quiero hablar, por ejemplo, de Reformas. Evaluó si estaban a favor de la medida contra el robo de combustible, y el 62% está a favor de las acciones de Andrés Manuel López Obrador en el tema en contra del huachicoleo, del combate al huachicoleo. El 62% a favor en Reforma y 27% en contra. En el Financiero, 89% a favor y 11% en contra. Consulta Mitofsky, 56.7% contra 36.3% que están en desacuerdo. De las Heras, de Mocteña, 72% a favor contra 18% en contra. Es decir, el pueblo está, los ciudadanos, los mexicanos, la mayoría en este país está a favor de la decisión firme de Andrés Manuel López Obrador de combatir la corrupción, de combatir el robo de combustible, de combatir el huachicoleo. Efraín, para cerrar, más allá de las declaraciones en el juicio contra el Chapo Guzmán, ¿tú crees que se deba investigar en México esto? Y si se investiga en México y se llega a corroborar alguna de estas acusaciones, de estos señalamientos, ¿crees que los partidos beneficiados o los gobiernos beneficiados de estos partidos como el PRI y el PAN deberían incluso de perder registro? Imagínate tú que se pueda comprobar que en efecto el narco, en este caso el Chapo Guzmán, le metió millones de dólares a la campaña para llevar a Enrique Peña Nieto a la presidencia. Pues digo, más allá del descrédito, más allá de la reprobación de la gente, que se tomaran acciones contra estos partidos que han permitido todo este cochinero, ¿no? No sé, yo no conozco la ley electoral ni conozco los procedimientos. Te lo pregunto así en conversación, en cortito. Mira, Vicente, el descrédito, la desconfianza, el hartazgo, la inconformidad hacia los partidos tradicionales en México, y vamos a hablar principalmente del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, que son los que han gobernado a nivel federal previo ahora a este triunfo histórico de Andrés Manuel López Obrador. Estos partidos políticos, en este lapso que va de gobierno de Andrés Manuel, han demostrado inmadurez en torno a la manera de actuar frente a esta nueva construcción de un sistema y un régimen político, de este punto de inflexión histórico y social que se dio el pasado julio en torno al proceso electoral. Vicente, México cambió y todavía no han entendido los partidos tradicionales que México cambió. Por eso yo hacía alusión a lo que está sucediendo en Sonora. En Sonora, rumbo al 2021, la competencia va a ser candidato independiente contra el candidato de la coalición Morena PT. Esa va a ser la competencia rumbo a la gobernatura. PRI y PAN no tienen nada que hacer rumbo al 2021. En Sonora ya gobernó el PAN y ya gobernó el PRI, y la gente no quiere. Y si la gente empieza a evaluar y ven que la coalición Morena PT PES
en las alcaldías o en sus diputaciones locales no hacen un buen trabajo, la gente va a voltear a ver otras opciones. Te lo digo por experiencia como consultor y estratega político. La gente, hay un gran hartazgo social y hay una gran esperanza de que las cosas se hagan bien. Y vuelvo con el postulado de la cuarta transformación de Andrés Manuel, de la cuarta transformación de la coalición Morena PTPS y de Andrés Manuel López Obrador. Lo hemos dicho varias veces en tu programa, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y hemos platicado que el pueblo pone y el pueblo quita. Son las frases de Andrés Manuel. Y la frase de Andrés Manuel López Obrador dijo que iba a barrer la corrupción de arriba hacia abajo. Y tiene que dar el ejemplo. El primer ejemplo que tiene que dar Andrés Manuel López Obrador y los partidos coaligados de Morena PTPs es en sus mismos partidos, en los mismos gobiernos que están ahorita ejerciendo. Si no lo hacen, Vicente, si no ponen ejemplos y no ponen orden y no combaten la corrupción en su mismo partido, va a haber un descontento general y la gente va a empezar a buscar otras opciones o alternativas. Es el caso de Sonora, Vicente. Bueno, por eso te lo digo. A ver si nos escuchan en el círculo más cercano a Andrés Manuel López Obrador y empiezan por darnos, por ejemplo, las declaraciones patrimoniales de personajes que aún no presentan esos documentos y esas aclaratorias sobre presuntos conflictos de interés o sobre su riqueza. Yo creo que deberíamos de empezar por ahí y que no se nos olviden tanto en medio de tanto jaloneo político, que esa ha sido una exigencia desde esta trinchera independiente, libre como el viento. Y vuelvo a insistir en lo siguiente, Vicente. En mi análisis y en mi evaluación de los primeros días, el primer mes de Andrés Manuel López Obrador, los primeros meses de Andrés Manuel, podríamos decir que Andrés Manuel en el balance es un balance positivo. Es un balance, yo creo que con una aceptación alta, y lo estamos viendo con las encuestas sobre el combate a la corrupción. Ahí se refleja que la ciudadanía ya despertó, Vicente, y que la ciudadanía no la van a poder, la ciudadanía ya no se chupa el dedo, no le van a poder engañar con estrategias que antes se utilizaron y que tal vez funcionaron en su momento, ahora ya no van a funcionar. Hay que recordar, Andrés, recordaremos en aquella campaña electoral que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México, aquella estrategia que utilizaron. Hoy esa estrategia ya no funciona. Andrés Manuel López Obrador está escuchando a la ciudadanía, está llevando a cabo políticas y acciones de gobierno de conformidad a un análisis, a un estudio, a una programación, a un plan estratégico, y creo que va por muy buen camino hasta este momento, Vicente. Aplaudo hasta este momento las acciones de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Como en todo, hay aciertos y desaciertos, pero en general el balance general es positivo. Muy bien, qué bueno que lo mencionas con todas sus letras, mi querido Efraín Martínez Figueroa, estratega y analista político, amigo de Sin Censura, siempre hablando sin pelos en la lengua, los miércoles o cuando lo merite la noticia. Yo por lo pronto te mando un abrazote, saludos a la familia y quedemos al pendiente para el próximo miércoles, Efra. Vicente, quiero felicitar a todo el equipo de Sin Censura porque en la pasada colaboración rebasamos las 320,000 vistas en el primer bloque y andamos casi llegando a las 200,000 vistas en el segundo bloque de la pasada colaboración. Esperemos seguir así. Esa es culpa completamente tuya. Obviamente, nótese mi sarcasmo. Me refiero a que la gente sé que busca tus colaboraciones y esos números, esas vistas son el reconocimiento de la gente que entiende tu trabajo, que respeta tu trabajo. Y mi querido Efraín, por eso tenemos tan buen rating los miércoles. Gracias por levantarnos el rating, mi querido amigo Efraín. No, muchas gracias, Vicente. Al contrario, yo creo que la colaboración que hemos tenido en tu programa me ha permitido ir creciendo poco a poco. Hemos tenido altas y bajas como cualquier colaborador, pero finalmente es el equipo de Sin Censura lo que me permite a mí, y es tu programa objetivo e imparcial que me permite a mí tener las herramientas de libertad de expresión con todo tu auditorio internacional, de poder decir las cosas tal y como son.
que tal vez este ejercicio no se puede hacer en México, país, y que de manera muy libre me puedo expresar en tu programa. Lo agradezco del alma y corazón y esperamos estar colaborando permanentemente hasta donde nos lo permita la vida. Claro que sí, mi querido Efraín. Por lo pronto te mando un abrazo, salúdame a la familia y felicidades por este éxito. Claro que sí, y saludos a toda la gente allá por Chicago y a todos los paisanos, a todos los ciudadanos mexicanos allá en Estados Unidos y a todo el auditorio internacional. Nos vemos el próximo miércoles, Vicente. Un abrazo. Muchas gracias, mi querido Efraín Martínez Figueroa.